Hablamos ahora de la ONU y de Rusia. Bueno, la ONU por primera vez en la historia incluyó a Rusia en su lista negra, ¿sí? Esto porque tiene que ver con las violaciones de los derechos de los niños ucranianos, y recordemos, en medio de esta guerra que se está llevando a cabo. Incluyó a Rusia en esta lista negra de países acusados de cometer las peores violaciones de los derechos de los niños en situaciones de conflicto. Un golpe para este país que aún conserva su asiento permanente en el Consejo de Seguridad. El documento, firmado allí por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señala que las Fuerzas Armadas de Rusia y también a sus grupos afiliados por sus atroces crímenes en Ucrania desde el inicio de la guerra en febrero del 2022. Según la agencia, el último año murieron 477 niños en el país invadido, 136 a manos de oficiales del Kremlin, mientras que otros 518 fueron mutilados también por estos soldados. Además de estas cifras, el informe denuncia numerosos ataques rusos contra escuelas y hospitales en todo el país y advierte por el momento de casos de niños usados como escudos humanos y el secuestro de decenas de menores. Estoy particularmente consternado por el elevado número de ataques contra escuelas, hospitales y personal protegido y por el gran número de muertos y mutilaciones de niños atribuidas a las fuerzas rusas y a grupos armados afiliados a Moscú, señalaba así entonces Antonio Guterres en el documento, y remarcó también su preocupación por la gran cantidad de violaciones graves cometidas contra los niños en Ucrania después de la invasión de Ucrania por parte, de la Federación Rusa. No obstante, entonces, el informe rescató que Moscú ha entablado conversaciones con la ONU y ha tomado ciertas medidas a fin de cambiar esta situación. Junto a Rusia figuran numerosos estados y grupos armados, también responsables de graves violaciones a los derechos de los niños en contexto bélico. Entre ellos destacan los ejércitos de Birmania, Siria, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur, así como los grupos terroristas de Al-Qaeda y el Estado Islámico. Además, se mantienen en la lista las fuerzas rebeldes de varios conflictos activos y los talibanes que gobiernan Afganistán. En la República Democrática del Congo destaca la entrada de rebeldes del M23 y del Movimiento 23 de Marzo, que ahora acompaña a las ADF y también a las milicias comunitarias de Codeco.